llamada los atributos de Dios. ¿Cierto? Y comenzamos, que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Del amor. El amor de Dios. Ese amor que es eterno, ¿cierto? Ese amor que es inmutable. Ese amor que es realmente maravilloso, ¿cierto? Y que lo hemos experimentado todo aquel que ha recibido a Cristo en su vida, todo aquel que tiene a Jesús como su Salvador, ¿cierto? Ha podido experimentar ese gran amor de Dios. Amén. La Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver y hablar acerca de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. ¿Quién sabe lo que es la omnisciencia? Que Él lo sabe todo, ¿cierto? La palabra omni es todo y ciencia es conocimiento, que Dios lo conoce absolutamente todo. También no hay nada que escape de su mano. Son atributos tan grandes de Dios, ¿cierto? Algo que ni siquiera nosotros podemos entender. Hoy día mis palabras van a quedar, ¿cierto?, cortas con todo lo que se puede decir realmente respecto a la omnisciencia de Dios, porque yo no puedo entender la omnisciencia de Dios. ¿Cierto? Que Dios tiene todo el conocimiento y yo no, ¿cierto? Usted tampoco. Nosotros somos limitados, pero Dios es ilimitado. Él tiene un conocimiento supremo, ¿cierto? Y Él puede ver y saber todas las cosas que sucedieron, ¿cierto?, que suceden y que van a suceder también en el futuro. Él lo sabe absolutamente todo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4. Versículo 13. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos juntos, por favor. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Dios es omnisciente, eso nos está diciendo este versículo. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Él lo conoce perfectamente, hermanos, todo. Perfectamente todo, Dios lo conoce. Conoce, hermano, cada detalle de la vida de las personas. Cada detalle de las criaturas que están en los cielos, que están en la tierra y aún las que están en la condenación, en el infierno. Él conoce cada detalle. Conoce, dice la Biblia, lo que hay en las tinieblas. Lo conoce todo. Y es un atributo tan grande, hermano, que nos debe llevar este atributo de Dios, esta parte de la naturaleza de Dios, a adorarle, a temerle. Porque Él está en todo lugar y nos observa donde quiera que estemos. Yo no puedo observarle a usted lo que está haciendo en casa. Usted no puede observarme a mí lo que yo hago en casa. O cuando estoy solo. Pero Dios sí. Y eso debe llevarme a mí a temer a Dios. A analizarme a la luz de la Escritura. De cómo están realmente mis caminos. Si lo que yo estoy haciendo como cristiano está bien ante los ojos de Dios. Porque a pesar de que otros no me ven, Dios sí me ve. Él sí me ve. Miren lo que dice Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículo 22. Daniel capítulo 2, verso 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Se da cuenta lo que dice? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Con Él mora la luz. Nada escapa de la atención de Dios, hermano. Nada le puede ser escondido a este Dios, ¿cierto? Que todo lo sabe. No hay nada que Dios pueda olvidar. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos olvidar las cosas, pero Dios no. Él lo conoce absolutamente todo. Y tal conocimiento de Dios, como dijo el salmista ahí en el Salmo 139, es demasiado maravilloso para nosotros. Es algo que nosotros no podemos entender, lo que es realmente la omnisciencia
de Dios. Es tan alto, ¿cierto?, que no lo podemos alcanzar. Porque es un atributo de Dios, ¿cierto?, incomunicable, que nosotros no tenemos. Mire lo que dice, por favor, el Salmo 139. Vamos a este Salmo. Y es a este Dios omnisciente, ¿cierto?, aquel Dios que todo lo sabe, es a quien, hermanos, daremos cuenta, como dice el libro de Hebreos. Usted y yo daremos cuenta ante este Dios que todo lo sabe y que le ve en todo lugar. Y que conoce lo más profundo de su corazón, conoce lo que está pasando ahí en su interior, conoce lo que usted piensa, lo que usted siente, lo conoce absolutamente todo y usted va a dar cuenta un día ante ese Dios. Es por eso que debemos tener temor de Dios. Salmo 139 es un precioso salmo, usted puede leerlo, nos habla de la omnisciencia y también la omnipresencia de Dios. Si omnisciencia es que Dios todo lo sabe, ¿qué es omnipresencia? Que Él está en todo lugar, ¿cierto? Que Él está en todo lugar. También es omnipresente, lo veremos más adelante. Versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué dice, hermanos? Amén. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Imagínense qué grande es Dios. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y mira lo que dice el verso 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo entender. Hermano, qué maravilloso es el Dios de la Escritura. Qué maravilloso es el Dios que usted y yo tenemos. Pero a veces pareciera que lo que conocemos de Dios, ¿cierto?, lo poco que conocemos de Dios, podemos entenderlo. Entonces tenemos un Dios tan pequeñito que ese es el Dios que nosotros confiamos y creemos que no es el Dios realmente de la Escritura. Porque el Dios de la Escritura es un Dios demasiado maravilloso para nosotros. No lo podemos entender. Solamente conocemos lo que Él ha revelado en su palabra. Cantábamos, ¿cierto?, el Dios que adoramos, todopoderoso, soberano, grande en misericordia, nombrando atributos de Dios y poder para salvar. Tú eres el Dios que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, Rey, te adoramos. Entonces, hermano, la comprensión, el entender un poquito este atributo de Dios, la omnisciencia, debería llevarnos a inclinarnos ante Él en adoración. ¡Wow! A maravillarnos en su grandeza, en lo terrible que Dios puede ser, en lo maravilloso que Dios puede ser, al comprender que Él está en todo lugar. Que yo salgo de aquí, me voy a cualquier lugar, me puedo esconder en una habitación y Él está ahí mirándome. Él está ahí. Entonces, este atributo, hermano, o la comprensión de este atributo debería llevarnos a honrarle aún más. Y es debido a este atributo que muchos sienten inquietud. A muchos no les gustaría que Dios fuera omnisciente, para poder pecar tranquilos, ¿cierto? Para poder estar en su lugar, en su intimidad y hacer las cosas que a su carne le agrada, porque muchos lo hacen. Y muchos lo hacen sabiendo aún que Dios es omnisciente, teniendo un mal concepto del amor de Dios y diciendo, no, Dios me va a perdonar, no importa, yo voy a pecar, pero Dios después me perdona porque Él es un Dios de amor. Eso es un mal concepto. ¿Recuerdan? Lo dijimos la semana pasada acerca del amor de Dios. Porque Dios no es un Dios sentimental, ¿cierto? No es un Dios indulgente que le va a dejar pasar, ¿cierto?, todos sus pecados porque le ama. No, Él es un Dios justo, es un Dios santo que castiga el pecado. Dios al que ama, disciplina, dice Hebreos, y azota, dice, a todo aquel que recibe por hijo. Así es Dios. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos, y espero que podamos comprender un poquito más, o conocer un poquito más, aunque sea los bordes de esos caminos de Dios, estudiando sus atributos. Porque es algo realmente, hermanos, maravilloso. Cuán solemne es este hecho de que nada, absolutamente nada puede ser escondido de Dios. Mire, ¿qué dice Ezequiel, capítulo 11, verso 5? Alguien, por favor, léalo. Ezequiel 11, 5.
Y aunque hemos dicho, creo que dijimos la semana pasada o en Rengo, no recuerdo, aunque Dios es invisible, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es invisible, nosotros somos visibles para Él. Aunque nosotros no le podemos ver, Él sí nos ve, hermanos. Y sabe cada una de las cosas que hacemos. Ni la oscuridad de la noche, ni una habitación, ¿cierto? Ni una prisión puede esconder al pecador de los ojos de Dios. Él está en todo lugar. Él es omnisciente. Hermano, ni siquiera los árboles del huerto del Edén fueron capaces de esconder a Adán y Eva cuando pecaron. Dios estaba ahí. Dios lo sabía. ¿Qué dice Ezequiel 11:5? Ezequiel 11:5. ¿Alguien lo tiene? Hermano Juan. Sí, 11:5, ¿verdad? Dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, ¿qué dice? Yo las he entendido. Amén. Yo las he entendido. O sea, Dios, hermano, lo conoce todo. Ningún ojo humano vio a Caín asesinando a su hermano Abel. Nadie. Pero Dios sí. Amén. El creador de ellos, fue testigo de aquel crimen. Sara, ¿cierto? ¿Recuerdan a Sara? Riendo ahí escondida, cuando Dios le estaba comunicando a Abraham que iba a tener un hijo, siendo ella estéril y siendo de edad avanzada. ¿Pero qué le dijo Dios a Abraham? ¿Por qué se ha reído? Dios lo vio. Ella estaba escondida pensando que nadie la había visto, pero Dios sí lo vio, porque Él es omnisciente. Acán, ¿recuerda a Acán? Nadie se enteró en el pueblo que él tomó un manto babilónico, ¿cierto? Lingotes de oro cuando en la conquista en Jericó, pero Dios sí lo sabía. Dios vio su pecado, cuando Dios le había dicho que no tomaran del anatema. Entonces, hermano, no hay nada que pueda ocultarse de Dios. David, el rey David, el gran hombre de Dios, ¿cierto? Trató en un momento de esconder su pecado, de esconderlo lo más posible. Pero Dios se encargó de enviar un profeta y decirle, tú eres aquel hombre. Tú has pecado. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y porque Dios lo conoce todo. Aunque esté y yo nos hagamos los locos, ¿cierto? Y dejemos pasar el tiempo y se olvide lo que usted hizo. No, Dios no lo ha olvidado. Él no lo ha olvidado. Él es omnisciente. Él lo conoce absolutamente todo. Al pueblo de Israel en Números capítulo 32, a una parte, versículo 23 dice, pero si no lo haces así, he aquí que habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, si los hombres pudieran despojar la deidad de Dios, o la omnisciencia de Dios, lo harían. Porque a muchos no les gusta, ¿cierto? Que Dios lo conozca absolutamente todo. Entonces desearían que no existiera, hermano, un testigo de sus pecados, un escudriñador de sus corazones, un juez por sus acciones. Pero Dios es todas esas cosas. Él es un testigo, Él es el escudriñador de los corazones. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y es una pregunta, ¿y quién lo conocerá? Y el versículo siguiente dice, yo Jehová, que escudriño los corazones y los pruebo. Dios es el que escudriña. Hermano, usted no se conoce tanto como Dios le conoce a usted. No conoce la maldad que hay en su corazón, pero Dios sí la conoce. Y hermano, los pecados no confesados están delante de Dios. Están ahí. Usted los habrá podido olvidar, la gente los habrá podido olvidar, pero Dios no. Dios no lo olvida. Job decía que Dios conoció su camino. Mire lo que dice el capítulo 23 de ese libro.
Job capítulo 23. Y precioso versículo este. Anótelo ahí para que lo tenga en la memoria. Job capítulo 23, verso 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce el camino suyo, conoce el camino mío, conocía el camino de Job. Y dice: me probará y saldré como oro. ¿Cierto? Eso está Job enseñando acerca del propósito de la prueba, de purificar nuestras vidas. Otro versículo en el Salmo 103, verso 14, dice que Dios se acuerda de nuestra condición. Él sabe de que somos polvo. O sea, todo, hermano, nuestra vida, todo nuestro ser está delante de la presencia de Dios. Está delante de la omnisciencia de Dios. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Ningún pensamiento suyo escapa del conocimiento de Dios. Como decía el Salmo 139, aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Dios ya conoce todo usted. Conoce lo que están pensando ahora. Dios lo sabe. Debemos ser, hermanos, como el salmista, ahí en el Salmo también 139, versículo 23, cuando él dice, ahí en la parte final del Salmo: examíname, oh Dios. Debemos usar la omnisciencia de Dios para que Él nos purifique, nos examine y saque lo malo que hay en nosotros. Debo decir: gracias, Señor, porque eres omnisciente. Por favor, examina mi vida. Saca lo malo, límpiame de la maldad. Pero muchas veces hacemos como si Dios no estuviera donde nosotros pecamos. Versículo 23 dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Me encantan esos versículos finales del Salmo 139. Examíname, oh Dios. Pídale a Dios con un corazón sincero que le examine, para que usted pueda ver cómo realmente está su vida espiritual, cómo realmente está su condición ante los ojos de Dios. Y conoce mi corazón, le dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve, Dios, con tu omnisciencia, si hay en mí camino de perversidad. Y sácame de ahí, sácame de ese camino y guíame por el camino eterno. Esa es la petición de David, ¿cierto?, en este salmo a Dios. Entonces, hermanos, debemos ser como Pedro, cuando después que fue restaurado por el Señor, o en el momento que estaba siendo restaurado, después de haberle negado, el Señor le hace la pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Por tercera vez, son 3 veces que le dice: ¿me amas? Y la tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y ¿recuerdan lo que le dice Pedro? Antes: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. ¿Se da cuenta que Pedro en ese momento reconoce la omnisciencia de Dios? Señor, tú lo conoces todo. No necesitas que yo te diga algo. Tú ya sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que te amo, le dice Pedro. Entonces, hermanos, no hay razón en esos momentos de desilusión, en esos momentos de tristeza, en esos momentos de amargura. No hay razón para temer que las peticiones nuestras ante Dios no van a ser oídas. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnisciente. Puede estar 1 millón de personas orando a la vez y Dios escucha cada una de las peticiones de manera particular. Y eso es algo que nosotros no podemos entender. Él es omnisciente, su presencia lo llena todo. Y usted no puede decir: Dios no tiene tiempo para mí. Porque mientras usted está rogando a Él, ¿cierto?, afligido, necesitado, pidiéndole, Dios está pendiente, ¿cierto?, escuchando su petición. Porque Él es omnisciente. ¿Se da cuenta de la grandeza del Dios que nosotros tenemos? Dios puede estar prestando la atención a todos sus hijos a la vez, que están orando a Él. ¿Qué dice Isaías 65, 24? Por favor, ayúdenme con ese versículo. Y otra persona, otro hermano, Salmo 147, 5.
Isaías 65, 24 y Salmos 147, verso 5. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Amén. Salmo 147, Grande es el Señor nuestro y de nuestro poder, y el sentimiento infinito. Jehová asalta a los enemigos. solamente el anterior, hermana, solamente el anterior. Entonces nos habla un versículo acerca de que Dios siempre nos va a estar escuchando, ¿cierto? Que Él siempre va a estar oyendo a su pueblo, y también nos habla de la grandeza de Dios. Entonces, hermano, Dios no conoce solamente lo que sucedió en el pasado, en cualquier parte, ¿cierto?, de sus vastos dominios, en la antigüedad. Él conoce todo lo sucedido, Él conoce toda la historia, sino que también conoce lo que va a suceder. Conoce todo lo que aconteció en el universo entero. Lo que el hombre ignora, Dios lo conoce. Él sabe todos los hechos del porvenir, todos los hechos que tendrán lugar de aquí en adelante. Y no solamente en la historia de la humanidad, sino de cada persona en particular. Imagínense, hermano, cuántos millones de personas somos y Dios sabe cada cosa que va a acontecer en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué Él lo conoce? Porque el futuro depende enteramente de Él. Todo depende enteramente de Él. De su omnipotencia, de su omnipresencia, de su presencia, presciencia, de sus decretos, que lo vamos a ver también, todo eso más adelante. Porque nada, hermano, ocurre sin la agencia directa de Dios o sin el permiso de Dios. Ni siquiera el diablo, usted dice, no, esto es obra del diablo, pero el diablo no puede actuar si Dios no se lo permite. Y eso está claro en la Escritura. ¿Cierto? El mayor ejemplo y más claro es Job. El diablo va ahí, el diablo le dice, pero él te sirve de balde, ¿cierto? Pero Dios le dice, ya te voy a permitir que toques algo de él. Pero por un permiso de Dios que nosotros no entendemos, ¿cierto? Pero Dios le permite que haga algo en la vida de Job, obviamente con un propósito. Y hermano, el conocimiento de Dios del futuro no es algo relacionado solamente con su presencia o con solamente que Él conoce lo que va a acontecer, sino que todo fue destinado por su voluntad. Todo lo que va a acontecer está destinado por la voluntad de Dios. No es simplemente porque Él conoce lo que los hombres van a hacer, sino porque Él lo planeó así. Y debe efectuarse conforme a sus propósitos. David en los Salmos dijo, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Él los cumplirá. Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, hermano, y Él los va a cumplir. Porque Él es Dios y nada escapa de su mano. Y lo que Él ha designado, eso es lo que ha de ser en el futuro. Él es Dios. Amén. Dice Daniel capítulo, busque ese pasaje, Daniel capítulo 4. Versículo 35. Y mire, este versículo nos habla de la soberanía de Dios, de la omnisciencia de Dios, del poder de Dios. Hermano, es tremendo este pasaje. En Daniel capítulo 4, verso 35, dice, todos los habitantes de la tierra, ¿qué dice, hermanos? Son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Él no le consulta nada a nadie. Su voluntad es perfecta. Y Él hace su voluntad, dice, en el ejército del cielo. ¿Y dónde más? Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se da cuenta? Que no hay quien pueda detener la mano de Dios. Y Él hace su voluntad en el cielo y en los habitantes de la tierra. Porque Él es el Dios soberano y omnisciente. Proverbios capítulo 19, verso 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
¿Cierto? Muchos pensamientos pueden haber en su mente, pero el que va a permanecer es el consejo de Jehová y la voluntad de Dios en la vida del hombre. Entonces, todo lo que Dios ha propuesto, hermanos míos, está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría, ya que su poder son infinitos. Él lo conoce todo y Él lo ha hecho todo, ¿cierto? Y Él es el Señor de todo. Es soberano en todo. Entonces no hay nada que pueda detener la mano de Dios. Hechos capítulo 15, por favor, versículo 18. Alguien lo lee cuando lo tenga, por favor. Amén. El Señor conoce todo el tiempo antiguo. Un ejemplo de que el Señor ha hecho o ha decretado lo que va a acontecer aún en el futuro está en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Cuando dice, por tanto, en el principio de aquel libro, Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Búsquelo, por favor, para que lo leamos. Hay una parte muy importante en ese versículo. El Señor, ¿cierto? O Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió acerca de las cosas que iban a acontecer. Y no simplemente porque Dios sabía que iban a acontecer, sino porque Él decretó que aconteciera. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Se da cuenta que ahí están los decretos de Dios? Y lo declaró enviándola. ¿Se da cuenta? Mire, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces todo lo que va a acontecer Dios lo conoce, hermano. Porque Él es omnisciente. Él conoce desde el principio hasta el final de la historia del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él creó todo. Él creó esta historia. Entonces jamás sucedió algo o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía, sino que Él es la causa de que sucedan todas las cosas. Él es la causa. Amén. Aún, hermano, la muerte de Cristo estaba predicha desde antes de los tiempos, estaba planificada por el determinado consejo del Padre. La muerte de Cristo, Dios lo había determinado. Cristo no murió porque lo mataron los judíos. Aunque el hombre es responsable de sus hechos, ¿cierto? Los apóstoles lo dejan claro cuando dicen a Jesucristo, a quien vosotros crucificaste. Pero dice la Biblia que todo esto pasó por el determinado consejo de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos 2. Verso 22. Dice, varones israelitas, Pedro dando el discurso ahí, el mensaje en Pentecostés, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso debemos nosotros dar la gloria a Dios. Porque Él lo conoce y lo hace todo. Y lo ha hecho todo. Y todo lo que hacemos, ¿cierto? Está bajo su omnisciencia. Él conoce cada cosa que nosotros hacemos. Dice Proverbios capítulo 15, verso 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es un freno para nosotros los creyentes. Un freno, ¿cierto? Que nos debe llevar a temer a Dios, sabiendo que sus ojos están en todo lugar. Es como Agar, ¿recuerdan ahí a Agar? Después que la echaron, ¿cierto? Sara la sacó de la casa de Abraham, ella dijo, en un pozo ahí le puso el nombre el pozo del viviente que me ve. ¿Recuerdan? Porque Dios ha visto mi aflicción. Entonces, hermanos, Dios lo ve todo. Aún en una mujer como Agar.
Dios lo ve absolutamente todo, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Entonces mi vida entera, analice esto, hermano, a la luz de la Escritura. Su vida entera, mi vida entera, mis 27 años de vida, sus tantos años de vida, han estado bajo los ojos de Dios. Todo. Él lo ha visto absolutamente todo. Usted no puede creerse más de lo que es delante de Él, porque Él conoce sus debilidades. Él lo conoce absolutamente todo. Conoce lo que usted piensa. Conoce lo que usted ha hecho. Aún las cosas más vergonzosas que hemos hecho. Si pasara una película, ¿cierto?, de las cosas más vergonzosas, wow, hermano, nos querríamos enterrar, como se dice por ahí. Entonces Él conoce, hermano, mis caídas, mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, a pesar de mi vida, Él fijó sus ojos en mí. Y Él me amó. Porque como vimos la semana pasada, el amor no está sujeto a condiciones. No está sujeto a lo que usted podía entregarle. Porque Dios sabía que usted iba a cometer esos pecados, que yo los iba a cometer. Sabe los que voy a cometer aún. Pero Él fijó nuestros ojos en su corazón, en nosotros, porque Él nos amó con un amor eterno. Bueno, la comprensión de eso es imposible. Imposible poder comprender todo esto de Dios. Solamente estamos viendo pinceladas, bordes, ni siquiera bordes de su camino. Job conoció los bordes de su camino porque él lo experimentó, ¿cierto?, de manera extraordinaria. Dios le habló, ¿cierto?, directamente. Le dio clases de quién era, ¿cierto?, de sus atributos. Cuando él comienza, cuando Dios le dice, yo preguntaré y tú responderás, le empieza a mostrar sus atributos. Tremendo. Entonces Él conoció los bordes de sus caminos, nosotros ni siquiera los bordes. Es tan maravilloso todo esto, es tan grande, que no podemos siquiera explicarlo como se merece. Pero es por eso, hermano, que nos debe llevar esto a postrarnos en admiración a Dios, en adoración. ¡Wow! Ver su grandeza, ver su poder. Es decir, gracias, Señor, porque eres así, porque eres nuestro Dios. Y no hay nadie que te supere. No hay nadie que te diga qué haces. No hay nadie que detenga tu mano. Lo que tú quieres, eso haces. Y sabemos que eso que haces es bueno, es agradable y es perfecto porque es tu voluntad, es según el designio de tu voluntad. Es lo mejor. Hermano, es maravilloso realmente la omnisciencia de Dios. Estamos solamente en 2 atributos. Vamos a ver quizás 15 por ahí en esta semana. Entonces vamos a admirarnos realmente de la grandeza de nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Cristo queremos darle muchas gracias por su poder, por su grandeza. Señor, por lo que usted es realmente. Gracias, Padre, le damos porque usted, Señor, aún así, a pesar de nuestros pecados, a pesar de que conoce todo lo que hemos hecho, usted nos ha amado. Ayúdenos, Señor, a temer, a admirarle, a amarle, a adorarle más, Señor. Conociendo que usted es un Dios que todo lo sabe. Un Dios que nos ha amado con un amor eterno. Señor, le agradecemos y le rendimos nuestra vida. Y le rogamos su bendición. Bendiga este culto, Señor, de adoración. Bendiga, Padre, la cena que vamos a tomar y que sea en santidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.